Buenos días, estudiantes. Entonces hoy vamos a abordar un nuevo tema que lleva por nombre electrostática. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a explorar, a trabajar es todo lo correspondiente a electricidad, campos magnéticos y pues como lo acabo de nombrar, campos electrostáticos. ¿Listo? Entonces, electrostática, me comí aquí. Bien. Entonces, empecemos de una vez. Los cuerpos están compuestos por átomos, ¿sí? Vamos a encontrar cuerpos que son conductores, que no son conductores, o sea, aislantes, y hay otros que están intermedios, o sea, que son semiconductores. A eso me voy a referir un poco más adelante. Pero bueno, estructuralmente entonces encontramos el átomo, ¿sí? El átomo entonces tiene un núcleo. En el núcleo vamos a encontrar los protones, ¿sí? Que tienen carga positiva, y también los neutrones que carecen de carga. Orbitando alrededor de él encontramos los electrones situados en niveles de energía, ¿sí? Bueno, lo que me corresponde ahorita es más explicar qué pasa con este átomo. Bien, los átomos están electrostáticamente equilibrados. ¿Eso qué significa? Que el número de cargas negativas, es decir, el número de electrones, es igual al número de cargas positivas, es decir, al número de protones, que lo vamos a simbolizar entonces aquí así. Bien, entonces, cuando esto sucede, entonces el átomo está electrostáticamente equilibrado, cuando ese número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas. Pero ¿qué sucede? Que yo puedo crear entonces un desequilibrio en ese átomo, es decir, que esto no corresponda a una igualdad. Entonces yo puedo hacer que el número de cargas negativas sea mayor o que sea menor. Bueno, digo decir, pero pues lo que yo puedo hacer es crear una situación donde se pueda generar un intercambio de electrones. A ver, sucede que hay átomos que tienen en su último nivel de energía, lo que se llama electrones de valencia, digamos que lo tiene muy incompleto. A ver, aquí entonces tiene el mismo número de cargas positivas que negativas, pero digamos que en el último nivel de energía hay un electroncito, ¿sí? Y digamos que en ese nivel él necesitaba, para quedar completo, 6 electrones, pero tiene un electrón ahí, pero está equilibrado, el número de cargas positivas igual al de negativas. Y yo lo voy a poner en contacto con otro átomo, o sea, de un cuerpo diferente, ¿sí? Esto no sirve si yo voy a poner o a interactuar dos cuerpos iguales. Entonces voy a poner aquí otro cuerpo que entonces tiene casi completo su último nivel de energía, casi completo. Pero digamos que entonces le falta, para completar su último nivel de energía, le falta un átomo, ¿sí? O digamos que le pueden faltar dos átomos, dos electrones, perdón, no átomos sino electrones. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo pongo a interactuar estos dos, es muy factible que este señor sea el electrón. ¿Para qué? Para que su último nivel, ¿sí? Que sería el anterior, quede totalmente completo. Y este señor, como a él le faltan electrones, entonces seguramente lo va a recibir para tratar también de llegar a quedar completo. Pero ¿qué pasa entonces cuando sucede esto? Que este señor, al perder este electrón, entonces va a quedar desequilibrado en cuanto a cargas electrostáticas. ¿Y por qué? Porque si estaba equilibrado, el número de electrones era igual al número de protones y este cedió un electrón, entonces el número de cargas positivas, ¿sí?, va a ser mayor que el número de cargas negativas, porque cedió este electrón. Luego, cuando eso sucede, entonces podemos afirmar que este cuerpo ha quedado, el que está compuesto por estos átomos, va a quedar con un desequilibrio electrostático, quedando con una carga positiva porque es mayor el número de protones que de electrones. Pero veamos aquí qué pasó con este átomo.
con el cuerpo que está compuesto de estos átomos. Este átomo recibió un electrón, o sea que aquí el número de protones es menor al número de electrones. Este tiene más electrones porque recibió de acá. Luego él va a quedar también en desequilibrio electrostático, porque ahora tiene más cargas negativas, pero ha quedado cargado negativamente. Ahora, ¿yo cómo hago para suscitar esta situación en que dos cuerpos interactúen y que los átomos, los electrones empiecen a moverse? Entonces, por ejemplo, cuando usted coge una peinilla y la frota contra su cabello, no sé si se han notado que cuando usted hace esto, entonces usted puede retirar la peinilla. Digamos, si usted corta unos trozos de papel, los papelitos se atraen hacia la peinilla. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que cuando usted puso en contacto su cabello con la peinilla, entonces hubo un intercambio de electrones. Y uno de ellos se dio carga, se dio electrones y el otro lo ganó. Siempre se tiene que presentar esa dualidad. Alguien que pierda y el otro que lo gane. O sea que siempre va a quedar uno cargado positivo y otro cargado negativo. Bien, ¿dónde más se presenta? Si por ejemplo usted pasa por la mano por un televisor, ¿sí? Pero de un televisor como viejo, porque esto es de nueva tecnología LED, ¿sí? Digamos que no permiten, no se hace tan evidente esto. Los televisores antiguos entonces lo que hacían era en una pantalla grandísima atrás y lo que se hacía era un movimiento de electrones, ¿cierto? Porque la pantalla lo que se hacía es generar la imagen por una serie de pulsos de cargas. Y ahí se producía la imagen. No me interesa andar mucho en eso, pero si usted tocaba la pantalla o pasaba la mano por la pantalla, entonces usted sentía como unas chispas. Eso es carga electrostática. O cuando usted toca a una persona y esa persona generalmente pues puede estar vestida de lana o algo así. Entonces si usted la va a tocar en algún momento, por ejemplo que ha hecho sol, entonces la temperatura también ayuda a este movimiento la temperatura y la fricción del aire también ayuda a este movimiento de electrones. Entonces usted puede cargar electrostáticamente y no sé si le ha sucedido que usted va a tocar a alguien y usted siente como el corrientazo. Básicamente lo que está sucediendo ahí es que se está intercambiando electrones. Usted puede estar recibiéndolos, la otra persona los está cediendo. Bueno, y así lo podemos ver. Si usted coge una bomba, digamos un globo, y lo frota contra su cabeza, entonces va a ver que queda otra vez el mismo fenómeno que con el peine, queda cargado electrostáticamente a una regla de esta naturaleza, ¿sí? Al frotarla con su cabello también queda cargada electrostáticamente. Y lo que está pasando entonces es siempre lo mismo. Si yo cogiera entonces dos pedazos de papel, ¿sí? O mi mano la frotara aquí así, yo no genero ahí carga electrostática. ¿Por qué? Porque son de la misma naturaleza. Y tiene que haber entonces, o sea, suscitarse esta condición, que alguien sea capaz de ceder electrones y que el otro los reciba. ¿Listo? Entonces, eso se da con cuerpos de naturaleza diferente. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué formas hay para cargar electrostáticamente un cuerpo. Entonces, hay cuerpos que tienen una mayor capacidad para mover electrones, ¿sí? Entonces ahí tenemos los conductores, los no conductores y los semiconductores. Bueno, entonces los conductores, los elementos conductores son todos los que usted conoce como metales. Pero entre los metales hay unos que son mejores conductores que otros. Pero básicamente, ¿cuál es la condición de un elemento conductor? Que tiene electrones libres, ¿sí?
O sea, ellos fácilmente pueden ser electrones. Entonces, los átomos están completos. Perdón, aquí están los átomos de color rosado. Pero hay electrones ahí libres. ¿Listo? ¿Por qué? Porque quedan en sus electrones de valencia, están muy incompletos y entonces queda facilito para que ellos se trasladen. Los no conductores entonces están compuestos por átomos y están prácticamente completos. O sea, no tienen electrones libres. ¿Sí? Entonces todos los plásticos, los polímeros no conductores. Y los semiconductores, pues es una condición entre estos dos. ¿Sí? Tiene electrones, algunos electrones libres, pero no tantos como estos. Entonces los conductores, metales, lo que se utiliza entre los mejores conductores está el oro. El siguiente, pues también el cobre es muy bueno, la plata, el cobre son muy buenos conductores. Hoy en día se utiliza el cobre. No conductores, pues ya lo nombré, todos los plásticos, los polímeros. Semiconductores, por ejemplo, el aire. El aire, el oxígeno, no es un elemento conductor de corriente. ¿Listo? Pero bajo ciertas condiciones, entonces puede volverse conductor. Entonces, las formas de cargar un cuerpo electrostáticamente son las siguientes. La primera es por... bueno, aquí los no conductores también se llaman aislantes. Bueno, entonces está la carga por inducción. Está por conducción. Y por polarización. Bien. A ver, por conducción es cuando entran en contacto las partes. Entonces, cuando usted coge la peinilla y la frota contra el cabello, eso es una carga por conducción, porque hay contacto entre las partes. O cuando usted coge una regla y la frota contra un pedazo de tela, por ejemplo de lana virgen, ¿sí? O de seda, y usted la frota. Entonces uno va a quedar cargado positivo, otro cargado negativamente, ¿sí? Ahora bien, la tarea que voy a dejar de esto pues es buscar, por ejemplo, cómo es la relación entre quienes quedan cargados positivo o negativo de cuando interactúan dos cuerpos. Eso toca consultarlo. Bien, entonces conducción es cuando hay contacto entre las partes. La inducción, ¿sí? Entonces es cuando usted logra crear carga en un cuerpo, que es el que cargado electrostáticamente, pero que no haya contacto, ¿sí? Entre las partes. Entonces usted logra la carga electrostática, pero no hay contacto entre los dos. ¿Listo? Y la polarización es la que se da en los no conductores. Cuando usted frota, entonces si yo miro un material aislante o no conductor, él está compuesto por moléculas. Y ahorita voy a hacer un énfasis en la inducción, ¿listo? Porque es uno de los que más me interesa. Entonces, las moléculas, entonces son bipolares. Más, menos, más, ¿listo? Bueno, tiene las dos cargas positiva y negativa cada una de esas moléculas. Entonces digamos que yo froté la peinilla contra el cabello y yo traje esa peinilla acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí se presenta algo y es muy similar a lo que sucede con los imanes. En los imanes usted sabe que tiene dos polos, norte y sur, ¿cierto? Entonces, si yo lo acerco a otro imán, entonces yo veo un comportamiento que es el siguiente. Yo veo que por uno de los dos lados ellos se atraen, pero con el otro lado se repelen. Y entonces llegamos a la conclusión de que polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen. O sea que si yo pongo estos dos imanes así, la fuerza es de repulsión. Pero si yo pongo estos dos imanes así, la fuerza es de
atracción. Entonces, atracción. Aquí, repulsión. ¿Listo? Igual sucede acá. Entonces, ¿qué pasa? Que usted trajo su peinilla, digamos que la peinilla quedó cargada positivamente. Al quedar cargada positivamente y usted la pone aquí, le acerca a este elemento que es no conductor, entonces que es por ejemplo esta regla, ¿sí? Entonces esas moléculas bipolares están ahí desorganizadas, pero cuando usted acerque entonces el peine, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Que todas las moléculas se van a atraer. Bueno, solo voy a hacer eso. Como esto está cargado positivo, entonces todas las carguitas positivas tratan de ir hacia el peine. Pero como la molécula es bipolar, entonces atrás quedan las negativas. Quedando entonces esta cargada aquí positiva y aquí en la parte de atrás negativa. Y por eso se atrae. Entonces cuando yo hago el experimento del papelito, lo que está sucediendo es esto. Y yo soy capaz entonces de levantar ese papelito con el peine. ¿Sí? Eso es una polarización, lo que está sucediendo acá. Bien, entonces, esto de las cargas que se atraen o se repelen, lo descubrió el señor Charles A. Coulomb. Entonces, una de las tareitas, por favor, biografía del señor Charles A. Coulomb. Entonces, él descubrió esa parte de que las cargas diferentes se atraen, cargas iguales se repelen. Para ello, entonces, vamos a utilizar un electroscopio. El electroscopio que ustedes van a tener que elaborarlo, o sea, no es difícil, y creo que los elementos los encuentran ahí en casita, ¿sí? Pero si tienen alguna dificultad me escriben, pero la verdad, yo creo que lo pueden hacer, no es nada del otro mundo. No, mejor dicho, lo van a hacer, muchachos. Bien, entonces el electroscopio, ¿por qué lo voy a explicar? Porque con él voy a dar fundamentación un poco mejor de lo que es la carga por inducción. El electroscopio básicamente es una esfera metálica, ¿sí? De ahí sacamos un alambre y en ese alambre voy a colgar dos láminas de metal. Todo este sistema lo voy a introducir dentro de un recipiente de vidrio, puede ser un tarro de compota, cualquier elemento de vidrio, una gaseosa. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Debe estar aquí tapado y esta tapa debe ser de un material que sea aislante. No debe ser metálica. Y se utiliza una tapa metálica aquí en el orificio, rodearlo de cinta aislante. Bueno, listo. Entonces, ¿el electroscopio qué consiste? Entonces, el electroscopio nos va a permitir determinar si un cuerpo está cargado o no electrostáticamente. Y funciona de la siguiente manera. Entonces, digamos que usted hizo el experimento de la peinilla y trajo acá la peinilla. La peinilla, entonces, digamos que está cargada positivamente. El electroscopio está electrostáticamente equilibrado. Y como está hecho de elementos metálicos, en sí, el alambre metálico, estas dos láminas de metal, esta esfera de metal, entonces tiene electrones que se pueden mover fácilmente. Tiene una carga neutra porque el número de electrones es igual al número de protones en ese caso. Bien, entonces acerqué esta peinilla que tiene carga positiva. Cuando yo acerco esa peinilla con carga positiva, entonces ella atrae ¿a quiénes? A las cargas negativas. Entonces las cargas negativas vienen aquí arriba. Bueno, aquí. ¿Sí? Vienen aquí arriba. ¿Y a quién repele? A las cargas positivas. Entonces las cargas positivas vienen acá. ¿Sí?
Entonces veamos qué pasa. Como estas dos laminillas tienen la posibilidad de moverse, entonces como estas dos cargas son positivas, entonces ¿qué van a hacer las dos laminillas? Se van a abrir. Y entonces si usted ve que las dos laminillas se abrieron, entonces usted sabe que hay una carga electrostática en la peinilla. El electroscopio no me va a decir cuál es la naturaleza de esa carga. Por lo siguiente. Entonces vamos a hacer otro experimento. Entonces usted tiene el mismo electroscopio, las dos laminillas que pueden moverse fácilmente, el recipiente del electroscopio, pero ahora usted frotó esto previamente con un pedazo de seda, con un trozo de tela de seda o de lana. Entonces, si esta peinilla quedó cargada positiva, este señor quedó cargado negativamente. O sea que aquí va a atraer a ¿quiénes? Ahora va a atraer a los de carga positiva, ¿cierto? Y aquí abajo entonces, ¿quiénes se acumulan? Los de carga negativa. Lo que pasa es que cuando uno hace esta pregunta, algunos estudiantes dicen, ¿y si las cargas aquí fueran positivas y aquí negativas? Pues se cierra. No, el efecto es exactamente el mismo, porque cargas iguales se repelen, entonces él se va a abrir. Lo que él me está diciendo es que esto tiene una carga electrostática, este trapo de seda o de lana. Entonces, ¿qué pasa? Que el electroscopio me dice que hay carga electrostática, pero no la naturaleza de la carga. O sea, él no me dice si es positiva o negativa. ¿Listo? Para eso se utiliza el osciloscopio. El osciloscopio ya es un elemento digital, ¿sí? Se parece a algo como lo que lee el cardio del corazón, hace los exámenes de electrocardiogramas. Él se parece a eso. Tiene una pantalla y esa pantalla entonces aparece la naturaleza de la carga, si es positiva o es negativa. Pero por ahora, pues el electroscopio me sirve para identificar qué tipo de carga hay. Perdón, que hay carga electrostática, pero no la naturaleza de esa carga. Bien, y ese es el funcionamiento del electroscopio, ¿sí? Entonces usted me va a elaborar este electroscopio. Para su elaboración, entonces, la esfera la puede fabricar o elaborar con papel aluminio bien compactado. Entre más compacta tenga usted logre hacer esa esfera, mejor va a ser la realización del experimento. Este alambre puede ser de cobre, pero de cobre que no... alambre de cobre, recuerde que hay un cobre que viene aislado como con esmalte. Hay que pelar el cobre entonces aquí arriba y aquí abajo donde están las laminillas, o bueno, o simplemente lo lija y bueno, ahí quitaría todo el revestimiento. También puede ser sustituido por cualquier otro metal, por ejemplo el de los clips, entonces puede abrir y ese alambre le sirve perfectamente. Estas dos láminas que están acá también deben ser de aluminio, entonces coge papel aluminio, lo extiende bien, ¿sí? Lo aplana con algo. Cuando elabore la tirilla, luego coge algo y le pasa así para aplanarlo y que quede bien lisito. No debe quedar curvado ni nada de eso. Abre un orificio generoso por el que pueda pasar el alambre. Y son dos láminas entonces que van a quedar ahí colgando, que quedan de libre movimiento. El recipiente debe ser de vidrio para que veamos qué está pasando, ¿no? Y pues puede ser una botella, esto de compota, pero si es de compota aquí hay que ponerle cinta para aislarlo. Perforan la tapa y que atraviese. Y que quede aquí colgado esto así. Las dos laminillas. Entonces eso queda más o menos algo aquí así. ¿Sí? Las dos laminillas que pueden moverse y abrir fácilmente. No pueden quedar ajustadas porque si no, no les va a funcionar. El recipiente debe estar perfectamente sellado, ¿sí? Y muy seco, no puede quedar húmedo, porque si queda húmedo, entonces la carga electrostática se puede perder fácilmente. Y bueno, lo elaboran y me van a hacer un video, no un video, sino hacemos un encuentro sincrónico que ya hay fechas programadas y usted me va a demostrar entonces cómo funciona su electroscopio. Por ahora estas tareas son sencillitas, porque yo sé que van a tener un trabajo extenso,
qué hacer con la corrección. Entonces, me hacen el electroscopio, la biografía del señor Coulomb, y se me había pasado por aquí otra cosa. Bueno, démoslo por ahora ahí. ¿Listo? Y bien, bueno, ahora continuemos. Entonces, ¿cómo cargo por inducción el electroscopio? Bien, esta secuencia es estricta. Si usted no la hace en ese orden, entonces no va a quedar cargado por inducción. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted va a frotar su cabello con una peinilla, ¿sí? O puede coger un globo, lo infla, lo cierra y lo frota contra su cabello. El globo funciona mucho mejor que la peinilla, pero pues entiendo que de pronto no tengan ahí globos en su casa, entonces, o esos cepillos tupidos también funcionan muy bien. Y bien, entonces usted tiene aquí el electroscopio, ¿ya? Que usted elaboró. ¿Qué va a hacer? El primer paso, va a acercar la peinilla o el globo al electroscopio, pero sin tocarlo, ¿sí? Si usted llega a tocar la esfera, usted va a ver que esto se abre, ¿sí? Él se abre, pero entonces como hubo contacto, será carga por conducción, no por inducción. O sea, si yo le digo en la actividad, le digo, bueno, cargue eso por conducción, usted lo acerca y toca la esfera y ve que esto se abre. Eso es por conducción, contacto. ¿Listo? Eso va a demorar un rato, o sea, cuando usted lo toca, entonces él se abre, pero luego se va cerrando. ¿Por qué? Porque es que ellos se van equilibrando. Bien, entonces la cuestión es que aquí nos quede permanentemente cargado electrostáticamente. Entonces cojo acá, acerco la peinilla sin tocarla. ¿Listo? Luego de eso voy a hacer algo. Entonces voy a explicar la puesta a tierra. La puesta a tierra se simboliza aquí así. ¿Y eso qué significa? Entonces, una carga eléctrica siempre busca el camino más rápido para llegar a tierra. Es decir, si usted, por ejemplo, tiene aquí un computador, este es su computador. Su computador entonces está conectado, ¿sí? No sé si se han fijado, pero hoy en día todas las tomas tienen dos clavijas acá y una tercera que es redonda, ¿sí? Y los enchufes tienen también entonces un cilindro para ese tercer orificio, ¿listo? Que es circular. Bueno, o semicircular, ¿no? Algunos son de esta forma. Pero bueno, es una tercera. ¿Qué pasa con eso? Ese tercer círculo es de ahí debe venir un cable de cobre, ¿sí? Que luego circula por toda la instalación, ese de cobre, y luego se conecta allá al piso, ¿sí? Eso va a una parte de abajo dentro del piso de la instalación y se llama puesta a tierra. O sea que la puesta a tierra es una conexión que va al piso de una edificación, o sea, a tierra. Por eso se llama puesta a tierra. ¿Listo? Y básicamente ahí lo que hacen en la puesta a tierra es enterrar una barra de cobre como de 1 metro, como de 1,20 en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que esto está entonces conectado, ¿sí? A unos cables de alta tensión. Entonces, digamos que usted está trabajando, hay una tempestad y cayó un rayo. Entonces, el rayo viene con una sobrecarga, puede ir alrededor de los 20.000 voltios, ¿sí? Y eso, pues, la corriente que empieza a circular, empieza acá, y viene acá.
Si usted no tiene la puesta a tierra, entonces ¿qué va a pasar? Que esa carga va a ir a su equipo y el equipo se va a dañar. Pero si usted tiene la puesta a tierra, entonces esa carga inmediatamente se va a ir al piso. Entonces, toda carga busca el camino más rápido de llegar al piso, de llegar a tierra. Porque la tierra es el más bajo potencial, o sea, la parte más baja de carga. Entonces, si usted por ejemplo coge, está acá, y usted va a tocar una toma corriente. Esto le voy a explicar muchísimo mejor cuando esté hablando de corriente, pero por ahora, entonces yo creo que usted ha hecho el experimento, ¿no? Entonces usted coge con esta mano la parte positiva con esta negativa, ¿y qué va a suceder? Que la carga viene, circula acá, pasa por su cuerpo y llega al otro. O sea que la carga siempre busca de la parte positiva a la parte negativa, es el circular de esa carga. Si usted conecta un bombillo, entonces veamos acá cómo sería el bombillo. Tiene aquí un filamento, un circuito muy simple, positivo y negativo. Entonces, ¿qué pasa? Que usted una parte lo conecta a la parte positiva, digamos que esto es de pila. Entonces la pila tiene esa polaridad, positivo, entonces parte positiva y parte negativa. Entonces usted conecta uno de los alambres a la parte positiva, llega acá, conecta a la roseta del bombillo y del otro lado saca a la parte negativa de la pila. Entonces básicamente, ¿qué está sucediendo? Que los electrones empiezan a moverse de lo positivo a lo negativo, llega aquí. Viene, hace un trabajo que es prender el bombillo y luego sigue circulando los electrones hasta que llega al bajo potencial. Siempre la corriente circula, la carga va a circular de lo positivo a lo negativo. Entonces, si usted en vez de poner un bombillo, se ubica usted, pues con una pila usted no va a sentir absolutamente nada. Pero si usted conecta esto a una toma corriente, no lo vayan a hacer porque es peligroso. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que usted es el que ahora siente la descarga eléctrica. Bien, entonces digamos que usted hizo con sus compañeritos un jueguito. Usted encontró una toma, dos alambres acá. Estos son los alambres, uno está positivo y el otro está negativo, ¿sí? Entonces usted hace una cadena con sus compañeritos. Bueno, entonces esta persona se agarró al positivo y todos acá están tomados de las manos. Todos tienen zapatos aislantes. Entonces estos son sus zapatos de goma, tienen botas de goma. A ver, esta persona agarró el positivo. Si esta persona de acá no coge la parte negativa, entonces la corriente no puede circular, ¿sí? Entonces él tocó el positivo, fíjese que él tocó uno de los alambres, y todos están aislados. Pero esta persona no ha tocado la parte negativa. Aquí está la negativa, aquí la positiva. Entonces, como él no ha tocado este cable que está cargado, que es la parte negativa, o sea que no tiene carga, entonces la corriente no circula. Pero apenas él lo toque, él estableció un camino para mover toda la carga. Entonces la carga llega, pasa por él y pum. Y todos entonces están experimentando una corriente eléctrica. Pero digamos entonces que este señor, este pelado, no tiene zapatos. Y está cogido de las manos y todo el circuito. ¿Qué va a pasar? Que estas dos personas no van a experimentar carga. ¿Por qué? Porque él está conectado a tierra. Y al estar conectado a tierra, entonces la carga viene aquí, él experimenta el corrientazo y él está experimentando el corrientazo, pero ahí ya está bajando a tierra, entonces por los pies, entonces él no tiene carga electrostática. Ellos no sufren un corrientazo. ¿Por qué? Porque esta persona se conectó a tierra. Bien, entonces la carga siempre va a buscar la forma más rápida de llegar a tierra. Si usted, por ejemplo, entonces está acá
y usted están los dos cables, uno positivo, otro negativo, y usted tocó el positivo y colocó el negativo con esta mano. La carga entonces va a circular, pero si usted está descalzo, la carga no va a hacer este recorrido, sino que la carga va a hacer este recorrido. ¿Por qué? Porque sus pies están a tierra. Listo, eso es la tierra, ¿listo? Entonces voy a retomar el problema. Aquí está el electroscopio, aquí las láminas, aquí la esfera, y acerqué la peinilla que tiene carga positiva sin tocarla, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos que van a venir aquí las cargas negativas. Ahí va embarrando. Vienen acá las cargas negativas. Y esas cargas negativas, entonces, las cargas negativas suben atraídas por las cargas positivas, y las cargas positivas, entonces aquí abajo, se agolpan y tenemos el efecto entonces de que esto se abrió. Bien, ahí estoy induciendo una carga electrostática, pero lo que yo necesito es que esa carga quede. Entonces, ¿qué hago? Voy a coger con la mano y me acerco y toco acá. En ese caso, mi mano está actuando como un polo a tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que las cargas negativas no pueden ir aquí, por este lado. Sabemos que buscan la tierra, ¿cierto? Pero estas cargas negativas están experimentando una fuerza de atracción, una fuerza electrostática, que en el próximo video hablo de qué trata. Y esa fuerza entonces los amarra, evitando que se vayan a tierra. Pero estas cargas positivas están experimentando una fuerza de repulsión, ¿sí? Porque estas positivas repelen a estas positivas. Como estas están experimentando una fuerza de repulsión, entonces ellas sí se pueden ir a tierra. Entonces lo que sucede en la nueva condición es la siguiente. Entonces, ¿qué está pasando? Las láminas estaban abiertas, aquí está la peinilla que no está tocando y está amarrando a las cargas negativas aquí arriba. Pero las cargas positivas entonces se fueron a tierra. ¿Sí? Buscando el más bajo potencial. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Cuando las cargas positivas se fueron a tierra, entonces las laminillas, el efecto que tienen es que vuelven y se cierran, ¿cierto? Porque esta carga ya no está acá, se fue a tierra. Aquí arriba está lo negativo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es quitar la tierra. La quito. O sea que, ¿qué es? Yo tenía aquí agarrado el cable con mi mano. Un instante. Ojo, que cuando estoy tocando con mi mano está la peinilla al otro lado. ¿Sí? O sea que si esta es la peinilla, la regla de acá, o hice el experimento con una regla, porque con esta regla también sirve. Entonces lo froté contra el cabello, ¿sí? Contra algo de lana. Entonces empecé a frotarlo, Luego lo acerqué, ¿sí? ¿Qué sucedió? Se abrió. Luego, manteniendo ahí la peinilla, sin tocar la esfera, cojo con mi mano y toco. Eso es por un breve tiempo, o sea, toco, o sea, sería algo así. Está aquí la peinilla, llego acá, ya. Y retiro mi mano y la peinilla siempre está presente. Cuando retiré mi mano, entonces, ¿qué hice? Quité la tierra. Luego de que quito mi mano, entonces hice esto, toqué, quité, quito la peinilla. ¿Y qué va a pasar entonces cuando yo quite la peinilla? Lo que va a pasar es lo siguiente. Entonces, aquí está. Lo que va a pasar es que arriba quité ya la peinilla, la retiré, o sea, quité la peinilla. Ojo, ya había quitado antes la tierra. Quité la peinilla. Entonces, ¿qué pasa?
aquí arriba habían las cargas negativas y ahora esas cargas negativas se distribuyen por todo el sistema, por todo. Entonces, como estas dos cargas ahora también son iguales, entonces él va a volver a abrirse. Se abre, pero no se abre igual que se estaba abriendo acá porque aquí había una concentración de solo cargas positivas abajo. Ahora aquí la carga negativa está por todo lado, ¿cierto? Entonces ha quedado cargado electrostáticamente mi electroscopio. Ustedes deberán hacer esta secuencia. Entonces yo les puedo preguntar, cargue el electroscopio por inducción. Entonces usted tiene que hacer esto. Y tiene que mostrarme ahí, porque va a ser en vivo, y usted me dice, mire, profe, ahí está, ahí quedó abierta las laminillas. En esto no nos demoramos absolutamente nada. ¿Listo? Si usted yo subo este video y ahí anexo para un taller donde están las especificaciones y para cuándo. Yo creería que sería para el viernes. ¿Listo? ¿Por qué? No. Porque me tengo que hacer una corrección. Bueno, yo miraré ahí cuando les asigno esto. Bien, y listo, quedó cargado por inducción. Bien. El electroscopio, entonces ya saben qué materiales deben usar. Lo voy a poner de carácter obligatorio, muchachos. ¿Sí? Para que, pues, no creo que tengan inconvenientes con la consecución de los elementos. En muchos experimentos aquí sustituyen por un corcho o algo así. Entonces, de esta experiencia ha salido muchísimo en el ICFES. Puede salir el electroscopio o sale lo siguiente. Salió esto. Aquí hay una esfera y esta esfera está fija y está electrostáticamente equilibrada. O sea que si yo hiciese un gráfico de eso sería algo así. Cargas positivas y negativas por todo lado. ¿Sí? El mismo número de cargas positivas que negativas. Y voy a acercar una esfera que está cargada electrostáticamente negativa. Entonces, esto estaba, bueno, ya la embarré. Entonces, digamos que está esto aquí solo esta. Y voy a acercar entonces una carga electrostática negativa. Cuando hago esto, ¿qué va a suceder? Pues entonces ahora se va a reorganizar. Aquí vienen las positivas y aquí las negativas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto las atrae. ¿Ya? Listo. Esta de acá. Ahora bien, este se movería hacia allá, pero bueno, yo lo voy a dejar ahí que lo estoy sosteniendo a esa distancia. Ahora, ¿qué voy a hacer? Enseguida hice eso. Voy a conectar aquí a tierra. Ojo que esta secuencia apareció en un examen del ICFES. Y yo también la voy a preguntar. Entonces, aterricé esto a tierra. ¿Qué pasa? ¿Las cargas positivas pueden irse a tierra? No, porque están experimentando una fuerza de atracción. ¿Sí? Pero ¿quiénes están experimentando la fuerza de repulsión? La negativa. Entonces aquí las cargas negativas se van a tierra. ¿Y cuáles están ahí? Las positivas porque están experimentando una fuerza de atracción. Bien, luego el siguiente paso. Quité la tierra. Entonces, si quito la tierra, estas fuerzas, las positivas siguen ahí atadas por esto, porque está interactuando. Ahora, en el siguiente voy a quitar esto. Luego, ¿qué va a suceder con la carga que estaba quieta? Que queda positivamente. ¿Listo? Entonces, es la misma secuencia que hice acá, pero con otro tipo de problemas. Ahora bien, ¿qué sucede si yo vuelvo y conecto esto a tierra? Si conecto eso a tierra, entonces las cargas positivas ya se pueden ir. ¿Y por qué se pueden ir? Pues porque no hay nadie que las tenga ahí amarradas, o sea, ninguna fuerza. Entonces se van las cargas. ¿Y qué pasó con esto? Que quedó neutro. Ojo, neutro es diferente a electrostáticamente equilibrado. Entonces, al quedar neutro
y yo acerco entonces otra vez una carga negativa, bueno, digamos que acerqué una carga positiva, ¿qué va a pasar? No hay fuerza. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo va a atraer si esto ya no tiene las cargas? ¿Listo? ¿Cómo volvemos a equilibrarlo? Lo tocamos. Entonces vuelvo y activo esto o con el ambiente simplemente. ¿Está claro? Bien. Entonces esa secuencia, por favor, hay que trabajarla muy bien. ¿Listo? La fuerza, en el próximo video hablaré de las fuerzas de atracción, a que es igual. Por ahora me tienen que averiguar la biografía del señor Coulomb, elaborar el electroscopio para la próxima clase. No creo que tengan, o sea, es bastante sencillo de elaborar, pero de todas maneras, por la asignación, yo les diré bien qué hay que hacer y en qué momento. Muchas gracias por la atención prestada, muchachos. Espero que haya sido de su interés y bueno, que tengan un feliz fin de semana.